Para terminar la clase de hoy, nos vamos a ir con la guía de aprendizaje número 2, que se llama Literatura, 1000 identidades posibles, y que como su nombre lo dice, ¿cierto?, tiene que ver con los textos no literarios. Vamos a ver qué es lo que es un texto literario y o de ficción, como lo tenemos en nuestra guía de resumen. En honor al tiempo no vamos a ser muy extensivos, pero ya la última clase, que es obviamente el próximo sábado, vamos a ver solamente texto literario, ya que sería como la continuación de esta introducción, por así decirlo. Nos vamos a ir entonces a la página 7 de la guía o texto 2, que dice exactamente lo mismo que tenemos acá. Dice, el texto literario. A diferencia del texto expositivo, que es de carácter objetivo, o sea que se puede comprobar la información que nos presenta, dice, presenta información o expresiones acerca de la realidad, el texto literario tiene carácter subjetivo, puesto que se trata de una creación artística a través de la cual se pueden expresar sentimientos, emociones, visiones de mundo, ideas, creencias, juicios, etc. ¿Cierto? Esto es inventado, por lo tanto lo que aquí se nos cuenta en los textos literarios no se puede comprobar. Dice, pero también es producto del contexto histórico, social y cultural en el que se encuentra el escritor o escritora. Como creación artística tiene un propósito estético, o sea que tiene que quedar bonito, sonar bonito, ser encachado el texto literario. Esto para captar la atención del lector y que nos interesemos por leer un cuento, una novela, un poema, una obra de teatro, por ir a verla, una película, etc. En consecuencia, el mundo que se presenta en un texto literario es creado por su autor o autora y por lo tanto siempre es de carácter ficticio. Aunque esté basado en la realidad, no es la realidad misma, no son las mismas personas a los que le pasó, son actores, ¿cierto?, los que lo representan o los personajes son otros. Siempre hay modificaciones, nunca es la realidad misma por mucho que pueda estar basado en hechos reales. Un ejemplo es el escritor Hernán Rivera Letelier, quien, como hijo de minero, conoció de cerca la vida de las minas del norte. En sus novelas sitúa sus historias en un espacio que es familiar para él. Esto no significa que para escribir, por ejemplo, sobre el mar sea necesario haber sido marino. Más bien se trata de resaltar el hecho de que el contexto que rodea al escritor o escritora es importante en una obra literaria. Y nosotros, cuando vimos la entrevista en el texto 4, aparece, con la que vamos a practicar, una entrevista que es justamente del escritor Hernán Rivera Letelier. Dice, recuerde, la literatura trabaja con el lenguaje. Quien escribe puede utilizar diversos recursos lingüísticos como figuras literarias, la alteración del sentido de las palabras, jugar con las palabras, modificaciones gramaticales, etcétera, para expresar aquello que se quiere comunicar. ¿Sí? En la literatura no ocupamos el lenguaje común y corriente, por así decirlo, sino que vamos siempre modificando el lenguaje. Las figuras literarias son estructuras de lenguaje que se usan para dar énfasis o proponer más de un significado de lo escrito. Estas pueden aparecer tanto en versos como también en textos escritos en prosa. Y acá tenemos unas figuras literarias y en otras guías aparecen otras, por lo tanto las vamos a ver como un compilado en la clase siguiente, que es nuestra última clase de lenguaje. Y tenemos acá el texto de ficción, que es lo mismo o que es cierto que un texto literario. Dice, el texto literario se caracteriza por crear mundos ficticios, muchas realidades posibles, pero solamente en la imaginación o en un futuro próximo. Es decir, corresponden a una simulación de la realidad o que muestran un mundo imaginario. El modo predominante del texto de ficción es el narrativo y uno de los principios que lo rigen es el de verosimilitud. Esto es, aquello que se narra debe ser creíble o suponer como lector que eso puede pasar. La ficción puede expresarse de diversas formas. Así se puede ver que las series de televisión, las películas o los antiguos radioteatros corresponden a historias y mundos inventados, surgidos de la imaginación de su autor o autora.
Estas historias se presentan primero a través de un guión literario y luego son llevadas al formato televisivo, fílmico o radiofónico según corresponda. Por ejemplo, las personas mayores recordarán el radioteatro de El Doctor Mortis y quienes son más jóvenes habrán visto alguna de las películas, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias. Vamos a pasar entonces a nuestra práctica y aclarar esto de la verosimilitud antes de eso. Cuando yo leo un texto literario, narrativo, que nos cuenta una historia, eso quiere decir lo narrativo, recordemos lo que vimos en nuestra primera clase, nosotros sabemos cuando vamos a leer que es algo ficticio. Y como sabemos como lectores que es algo que no es real, nos podemos encontrar con cosas que sabemos que no existen en la vida real. Pero mientras yo leo el libro, tengo que hacer o suponer que eso sí es posible en ese texto y que para yo poder dar continuidad a la lectura y para poder disfrutar de la lectura, porque si yo voy leyendo y digo, no, no, esto no, qué estúpido este autor, entonces yo no voy a disfrutar de la lectura y no voy a desarrollar mi capacidad lectora. Va a ser como un bloqueo anterior. Por lo tanto, por mucho que sepamos que las cosas que nos narra un cuento o una novela son ficticias, tenemos que hacer mientras leemos que le estamos creyendo eso, ¿cierto? A nuestro autor o autora.